Bueno chicos, la clase de hoy día está programada para terminar la materia de cierre. Vamos a hablar un poco de cierre de corrales, de animales, y también vamos a hablar un poco al final de la clase sobre el primer informe que me tienen que entregar ustedes de construcción, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de construcción de corrales para manejo bovino, recuerden, porque existen varios corrales para manejo de otro tipo de animales, pero en este caso vamos a hablar del de bovino porque es el más masificado, ¿ya? Un manejo eficiente de los animales pretende directamente de unas buenas instalaciones, ¿ya? Hablamos acá, la vista se ve bastante el manejo extensivo que se realiza de este tipo eh, de construcción. Ahora, el sistema extensivo, como lo había dicho, es el más difundido, el más usado, se caracteriza por tener ganado exclusivamente en el campo, por lo tanto, no vamos a tener tantas subdivisiones dentro de nuestro terreno. Hay una economía en las instalaciones, en el equipamiento y en la mano de obra. Cuando nosotros hablamos de manejos intensivos, o sea, en espacios reducidos, obviamente que desde ese punto de vista podemos pensar que vamos a necesitar más estructura, vamos a necesitar más tecnología, etc. En este caso no, y evitamos eso. Por lo tanto, aquí lo que podríamos pensar es tener un gran cerco perimetral que nos evite que los animales arranquen y que nos evite que puedan entrar otro tipo de animales también a hacerles daño a los nuestros. Y eso pensando en el diario vivir, en el momento en que ellos están descansando y alimentándose. Ya luego veremos el caso para los manejos que tienen los distintos tipos de bovinos. Y esto tiene que ver con el tipo de sistema productivo. Recuerden que bueno, lo van a ver ustedes después y quizás conmigo el tema de la producción animal, ese ramo, y vamos a hablar de los tipos de sistemas productivos que tienen que ver con la cría, o sea, con la crianza, con la recría y con la engorda, que son tres partes de tres procesos. Pero según estos sistemas productivos se tienen distintos tipos de corrales o de infraestructura. Tiene que ser obviamente funcional para el tipo de edad del animal y para el tipo de condiciones que tenga, lo más simple posible, que sea económico obviamente, siempre se va a buscar lo más económico, práctico, con facilidad y con rapidez para el manejo del animal y disminuir los tiempos de trabajo, ¿ya? MO es mano de obra. Comodidad y menos riesgos para el personal también, y sobre todo, y algo que cada vez está más exigido por la comunidad internacional y por aquellos que importan carne, el bienestar animal. Acá hay varias cosas interesantes que podemos ir hablando y también les voy a ir contando un poquito de la producción animal, pero más que nada es para que ustedes puedan ver el tipo de las instalaciones. Tenemos varias infraestructuras, dependiendo del objetivo que se busque y de los requerimientos de las distintas categorías animales. Por ejemplo, hay algunos periodos críticos del ciclo productivo que se necesitan algún tipo de infraestructura y otro tipo de infraestructura, dependiendo del clima también. Tenemos que pensar que si estamos en un lugar con mucha lluvia, lo mejor sería tener por lo menos la parte de los comederos, como se ve ahí, bajo techo. Y también, obviamente, que sería recomendable en momentos donde hace mucho calor, porque también que les esté llegando el sol directo a los animales tampoco es muy bueno mientras ellos se están alimentando. O tener los bebederos, por ejemplo, también a todo el sol, con el agua estancada y con temperatura alta. Por lo tanto, estas instalaciones, principalmente cuando uno hace las instalaciones que tienen que ver con los terrenos para manejo bovino, tienen que ser suelos con buen drenaje, ¿ya? No podemos tener suelos con mal drenaje donde se encharque el agua y donde tengamos a todos nuestros animales llenos de barro. Segundo, que es importante también, tenerlos por lo menos a 20 metros de cursos de agua, de canales de riego, de quebradas, de ríos, etc. Y esto es para evitar las contaminaciones, ¿ya? De todo tipo, de fecas, de orina, muchas veces existen enfermedades también en el ganado que producen, por ejemplo, aborto, y si esto se hace muy cerca de algunos sectores puede llegar a contaminar las napas freáticas y las aguas que corren libres por los canales y las quebradas.
en su mayoría que los corrales eviten tener terminaciones en ángulos de 90 grados y que ojalá fuesen angulares o curvos. Esto es para que el animal nunca se detenga y no llegue a un lugar donde tenga que retroceder, por ejemplo, porque se estresan y se empiezan a desesperar. La disposición de las construcciones entonces debe ser transversal al sentido de los vientos también. Esto es porque el tener a los animales directo con el viento les daña los ojos también y también los estresa. O construirse directamente en lugares que estén protegidos de los vientos, por ejemplo con cortinas cortaviento de árboles, etc. Y esto es porque también existe un seguimiento de los animales. Esto es que una vaca empieza a caminar y las otras tienden a seguirla. Entonces este comportamiento se ocupa mucho para los corrales para poder hacer los manejos y los desplazamientos de los animales. Si yo desplazo a uno o dos, los demás los van a seguir. No me tengo que estar preocupando tanto de los demás. Y obviamente ver el tipo de material según la disponibilidad que tengamos. Obviamente que si estamos en el sur de Chile y tenemos la disponibilidad mucho de madera, podemos trabajar con la madera. De hecho, en todo caso es más barata la madera en el sur que cuando estamos acá en Santiago. ¿Ya? Y estas instalaciones se pueden hacer tanto en madera como en fierro. Y la altura normal más o menos está desde el 1,5 metros al 1,80 m de altura. Y aquí muestro un poquito de lo que habíamos hablado al principio, de buscar suelos con buen drenaje, porque esto también es más propenso a transmitir enfermedades, parásitos, y obviamente son lugares donde los animales no quieren estar, entonces pierden sectores donde podrían estar pastando o descansando. Cuando hablamos de corrales, el objetivo de ellos es reunir en espacios pequeños cierto número de animales para facilitar el manejo. Y normalmente estos se usan, por ejemplo, para la castración, para la vacunación, para las curaciones, para las revisiones de gestación, por ejemplo, etc. Por lo tanto, son tanto usados por el agrícola, como el encargado, como de los veterinarios también. Y cuando hablamos de área área suficiente para manejar vacas, independiente que sean 150 o 300 como dice ahí, lo importante es saber que lo necesario son 2 metros cuadrados de área de corral por cabeza. Con eso nosotros podemos sacar el total de cabezas que podemos manejar, ¿ya? Así que es bien fácil si lo vemos desde ese punto. O sea, 2 metros cuadrados de área de corral por cabeza. Y esta es una forma de algunos corrales. Obviamente que aquí está lo que yo no dije, que fuesen curvos, pero en la parte donde nosotros tenemos que tener a las vacas en movimiento, se hace esta curvatura porque normalmente acá arriba se forma como una especie de cono. Acá van pasando de una por una, pero aquí pueden estar todas choclonadas. Entonces, para evitar que se devuelvan, se empiecen a estresar mucho, se hace toda esta parte curva. Cuando hablamos de un corral, este es un corral típico del sur de Chile o de la parte central, en donde tenemos un encierro, por ejemplo. Acá tenemos nuestro corral más grande, donde tenemos al rebaño un poco más libre, y luego lo hacemos pasar por un más pequeño corral que se llama como un corral de contención, ¿ya? Estos son varios corrales. Este de contención luego pasa, o podemos pasarlo aquí, que tenemos una puerta, podemos pasarlo aquí, pero esto no se hace porque la idea de la contención es que luego puedan pasar a la manga, ¿ya? O sea que vayan pasando uno por uno para hacer lo que tengamos que hacer, revisión del animal, vacunación, etc. Y estos son de aparta, o sea, cuando ya el animal ha sido revisado o ha sido vacunado o lo que sea el proceso, se pasan acá para ir separándolos de los que no están listos todavía y que están entrando. Quizás cuando ya todos los del encierro hayan pasado, los que están en esta parte, por ejemplo, van a empezar a poder salir. Y finalmente tenemos el cargadero, porque muchas veces todo esto se hace para poder llevar los distintos tipos de animales al matadero o a otras granjas porque los vendieron, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de los corrales, las paredes externas, ya lo habíamos dicho, con una altura de 1,5 o 1,8 metros de altura, con postes enterrados a 1 metro. Aquí es distinto a como lo hicimos en los cierres perimetrales. Aquí todos los postes tienen que estar encerrados a 1 metro porque aquí hay choques de los animales contra el corral. Los postes ya el diámetro aumenta 5 a 6 pulgadas, no a 3 a 4 como lo habíamos visto antes, y la distancia entre postes 1,5 a 1,7.
mucho menos que los 2,5 y 3 que teníamos antes. Y esto porque necesitábamos más contención para el manejo de nuestros animales. Los cierres pueden ser tanto realizados en varas, por ejemplo palo redondo, son muy antiguos, estos se pueden ver sí en más al sur, alambres de alta resistencia, cordón de acero o tabla o madera cerrada, que vendrían siendo ya como los más lujosos y más caros. Cuando ocupamos alambre de alta resistencia es para zonas donde no existe madera natural. Normalmente, por ejemplo, en zona central hay menos cantidad de madera que en la zona sur. Por lo tanto, podríamos usar este tipo de alambre de alta resistencia, que normalmente se usa el alambre galvanizado calibre N19, número 19-17, que tiene un diámetro de 3,7 milímetros. Ese es el alambre que se recomienda para la contención de los animales. Y la resistencia a ruptura que tiene este alambre es de 1200 kilos de fuerza. Imagínense tener 5 hileras de alambre. O sea, no lo va a poder botar un encontrón con un animal. Y se colocan así, cada 20 centímetros se va colocando un alambre, 1 metro enterrado, 2 metros hacia arriba o 1,80 m, como lo habíamos visto, y se van colocando los alambres. Acá dice 3 metros, pero en general se usan en menos metros, ¿ya? Este era un dibujo tipo nomás para mostrarlo. Y cuando hablamos de corrales en madera cerrada, este es el más caro, el más vistoso, el de lujo, el que podríamos decir que está en un lugar donde la disponibilidad de madera es más alta. Se va formado por tablas, vallas o lienzos de tabla, 5 tablas puestas en forma horizontal, como se ve aquí, 1, 2, 3, 4, 5, cada 20 centímetros, y lo mismo, estas tablas van separadas por 20 centímetros y lo mismo con los palos principales, ¿ya? Esta tabla, cuando uno la busca para cotizar, mide 3,2 metros de largo y grosor de 2 pulgadas por 6 pulgadas. Cuando habla así, grosor 2 pulgadas y 6 pulgadas, significa 2 pulgadas de ancho de la tabla, perdón, de espesor de la tabla y 6 pulgadas de ancho, ¿ya? Eso significa 2 por 6 pulgadas. Y se ocupa muy normalmente aceite quemado 2 veces al año para poder pintarla y echarle para evitar la descomposición y el maltrato de lo que nosotros tenemos, la madera. Los postes tendrán también un grosor de 5 a 6 pulgadas y medirán 3 metros de alto. ¿Por qué? Porque yo necesito 1 metro bajo suelo y 2 metros para arriba. Como dice ahí. Las tablas irán unidas a los postes por pernos o grapas de 3/8 pulgadas y la distancia entre los postes son de 2,5. Aquí aumenta la distancia a diferencia del otro que era con alambre, ¿ya? Esto se da porque son distintos materiales y son distintos las recomendaciones que existen. Y la distancia entre las tablas es la misma que la distancia entre los alambres, que ven 20 centímetros. Aquí no encontré el con 5 tablas, pero este es uno que tiene 1, 2, 3, 4 y igual de la misma forma está hecho con tabla y está hecho con los pernos que van por dentro. Por lo tanto, evita que la madera se abra para afuera, ¿cierto? Tiene que ir todo enganchado por dentro, porque si el animal llega a chocar, para que no se vaya a salir los pernos, ¿cierto? Es como una cosa un poco obvia. Entonces, vamos a ver, les va a quedar como tarea calcular la cantidad de material y costos que se necesitan para construir un corral de aparta. Recuerden que el corral era varias partes, varias secciones, la manga, etcétera, pero solo para uno de aparta que deba contener 200 cabezas de ganado bovino. Y lo vamos a hacer en madera cerrada. Entonces, van a ver ustedes cotizar y vamos pero para que suelten más la mano, no lo vamos a pedir como trabajo porque justamente para la semana que viene vamos a tener el informe final para la primera nota sumativa. Las mangas, si lo recuerdan, era esta parte donde las vacas iban pasando uno por uno y que normalmente nosotros les hacemos los tipos de tratamiento, curaciones, castraciones, vacunaciones, etcétera, a los animales. Identificación, inseminación artificial, etcétera. Y pasan desde el corral de encierro y también en la manga puede haber una romana y un pediluvio. Recuerden que pediluvios son estos sanitizantes que son como unos pisos que también se usan como para las personas cuando van a entrar a un lugar que tiene que estar desinfectado. Uno pisa una goma y se desinfecta. Ahora los pediluvios son bien parecidos para desinfectar las patas de los animales.
Y también existe un inmovilizador que muchas veces, a manera arcaica de hablarlo, le cruzan palos a nivel de las patas para que ellas no puedan retroceder ni avanzar. Y la curva, y tiene que tener una parte recta, esta manga, y una parte curva. Y las paredes cerradas, o sea, no pueden ver para afuera porque tampoco es necesario que estén viendo el pasar de las personas porque las van a estresar más y las van a poner más nerviosas. Y obviamente una pisadera de trabajo y 1,5 a 1,8 metros de altura por 0,7 a 0,8 metros de ancho, como lo vemos en el siguiente dibujo. Ustedes ven, es de concreto, aquí está la separación que hay entre estas dos partes de la manga, la pisadera donde se pone la persona que va a hacer los trabajos para hacerlos por arriba, y cómo tienen que ir cada uno de ellos puesto en el suelo, ¿cierto? Y como dice acá abajo, postes de 5 a 6 pulgadas a 1 metro de separación en esta parte, ¿cierto? Solo a 1 metro de separación y cada dos postes debe quedar uno de mayor altura para colocar una traba con el poste del lado opuesto, evitando que la manga se vaya ensanchando, porque los animales van golpeteando de lado a lado, ¿cierto? Y las mangas, siempre cuando se hacen mangas circulares, la idea es que la curva, por ejemplo, esta curva está mal diseñada porque los animales ven un callejón sin salida, no ven una salida. ¿Ya? O sea, ellos siempre están mirando que no hay nada hacia adelante. Entonces, esa curva está mal hecha. En cambio, si hacemos una curva bien hecha, como por ejemplo la de acá, el ganado siempre ve una vía de salida. Siempre su ojo está pensando que hay una salida y es por ahí donde debe avanzar. Ahora, todo eso se hace porque si el animal no quiere avanzar y quiere empezar a retroceder, todo este estrés lo vamos a ir transmitiendo a todos los animales que vayan tratando de pasar por atrás de él, ¿cierto? Aquí se ve uno por uno entonces, y está la romana donde se va empezando, y cuando ya se le hizo el tratamiento, todo lo que se les tenía que hacer, se van tirando por las partes laterales a las mangas de apartado, ¿cierto? Y los cargaderos facilita la cargada y descargada del camión, que normalmente están al final de la manga, tienen una pendiente máxima de 25%, orientados de norte a sur, con una superficie plana en la parte superior. Esto de norte a sur es también por el sol, por los vientos, por todo eso. También el sol directo en los ojos del ganado también produce estrés, produce malas reacciones. Por lo tanto, la superficie tiene que ser plana en la parte superior de 2 a 2,5 metros de largo. Paredes deben ser firmes y cerradas. El espacio entre camión y rampla debe ser mínimo para no caerse la vaca o tener algún problema, romperse una pezuña o una pata. El piso antideslizante, resistente, impermeable, de fácil limpieza y desinfección. Aquí lo ven ustedes. Entonces sube con un 25% pendiente, que es lo máximo para que la vaca pueda subir de forma correcta. Esto está tapado, no es que haya la rampla, tiene que ser también todo esto cerrado. Y llegando acá arriba de 2 metros para que ella pueda estar bien posicionada y que el camión quede lo más cercano a la rampla para evitar esta caída, por ejemplo. Entonces pasan directamente hacia el camión. Así que chicos, vamos a quedar hasta ahí. Ya la próxima semana es el informe, la entrega del informe. Y lo otro, vamos a empezar a ver ya el tema de sombreaderos y invernaderos. Así que estén muy bien y estamos viéndonos.